¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Música y los Músicos, espacio que aquí en Canal 4 de Chajarí dedicamos a charlar con algunos de los tantos artistas que tenemos en nuestra amplia zona cultural, algunos de los tantos referentes del arte. Hoy vamos a charlar con alguien muy joven, pero con una trayectoria importante, reconocido, aplaudido, muy buen acordeonista, muy buen compositor, Marcos Garín. Marcos Garín de La Paz, joven acordeonista, buen acordeonista, compositor además, que notable. Marcos, un abrazo grande, bienvenido a La Música y los Músicos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. La verdad que me da una alegría poder estar acá con usted. Tratame de que me hace sentir viejo, pero no importa, no importa. Marcos, ¿cuántos años tenés vos? Yo acabo de cumplir 22 años este 18 de julio. Sos un pibe, ¿no? Realmente un pibe. Pero sos un pibe, pero ya tenés trayectoria más que interesante Así en es. la música, ¿no? Sí, sí. He estado acompañando siempre la parte del folclore. Siempre me encantó muchísimo nuestro folclore litoral y, por supuesto, la cultura nacional. ¿Cómo empezaste con el acordeón? ¿Cuándo empezaste con el acordeón? ¿Tal vez con alguna dos hileras o ya con el acordeón a piano? Yo comencé con el acordeón a piano, pero si tengo que decir la verdad, en la música comencé tocando la guitarra desde los 7 años aproximadamente. Ajá. ¿Quién te Fui enseñaba? a la Casa de la Cultura, acá en la ciudad de La Paz. Iba a la Casa de la Cultura y aprendí ahí los primeros acordes, ¿no? Y recuerdo todavía que lo primero que aprendí fue el malambo, lo más fácil en ese momento. Y después fui aprendiendo a partir de un instituto musical, que era el Instituto Clave de Sol. Tuve 3 años aprendiendo guitarra, aprendiendo algunas canciones, y recién a los 15 años tomé el acordeón. O sea, que hace poquito que lo tomaste. Claro, lo que pasa es que en ese momento yo aprendí teoría musical, que me sirvió muchísimo. Yo con la guitarra acompañaba a muchos músicos, acordeonistas. Me encantaba acompañar el chamamé mucho. Acá había acordeonistas que acompañaban con mi guitarra. Y siempre una juntada, ¿no? Una juntada así entre amigos, y poder estar acompañando también con la guitarra. Aparte, Pero me llamó mucho la atención el acordeón, justamente por ser un instrumento polifónico, por poder acompañarse y tocar al mismo tiempo. Y además me llamó mucho la atención los estilos del chamamé en ese momento. además allí en La Paz tenías y tenés grandes artistas, ¿no? Incluso pasaron grandes acordeonistas que claro, de todo ello pues, seguramente habrás ido sacando un poco. Claro, así es. Siempre, en un primer momento, siempre miraba a los maestros del chamamé como Montiel, Tarragorros. Últimamente me gustó mucho Isaac Ovidgol también, una persona muy importante. Eh, Antoñito Tarragorros también tiene su propio estilo, ¿no? Que fui desarrollando ahora últimamente, y lo hacemos junto a Fabián Casals,
una persona que me ayudó muchísimo ahora y estamos en el movimiento de la marejada. Fabián, gran Pero músico de Santa Elena. así Gran es, músico de un Santa gran Elena. músico, guitarrista, cantante y un gran referente cultural de la provincia también. Y aparte hijo de don Eh, Tito Casal, que fue un personaje notable para nuestra cultura y hay que recordarlo siempre al amigo. Qué lindo que te así es. rodees con esta gente, Marco, porque es la manera de aprender, más allá de dónde está el sol y dónde está el rey. Es la manera de aprender a interpretar lo nuestro, a conocer nuestras raíces más profundas, ¿no? Así es, a mí me encanta mucho esto de aprender del folclore y de la cultura de la provincia y también del país, ¿no? Eh, él, con él he aprendido, me ha enseñado a cultivar otros géneros musicales, además de los propios de nuestra provincia, que ya venía haciendo, ya sea la chamarrita, tanguitos montieleros, que también hago, el chamamé, que lo llevo mucho en el corazón también. Y también tengo, por otro lado, una formación con Raúl Varela, que por ese lado podemos hablar de estilos europeos o de música popular como los vals, las rancheras y las polcas, que también son géneros que se tocan en nuestra provincia, ¿no? Por los inmigrantes. Raúl, aparte, un maestro de aquello, ¿no? Reconocido en todos Sí, sí. lados. Sí, sí, un Y, gran maestro Raúl que me ayudó muchísimo, muchísimo en mi formación. y ahí en La Paz, ¿con quién te dijo, mirá, o te acercaste a quién para que te enseñen las primeras cosas del acordeón? En realidad sucedió así. Yo estaba con la guitarra, ¿no? Y directamente me fui empecé a tocar como el teclado del acordeón y me di cuenta que podía sacar melodías. Entonces, al escuchar a otros músicos, ver que ellos hacían, por ejemplo, Madrecita de Tarabó Ross, y después yo ir al teclado y poder sacarlo, entonces eso me gustó muchísimo. Y a partir de eso obtuve mi primer acordeón y empecé a sacar varias canciones. Una de las primeras fue, me acuerdo, El Carretel de Dimota, en un acordeón muy pequeño. Pero Sí, además tenías que aprender no solamente a sacar la melodía, la zurda, tenías que tocar la zurda y más allá de llevar el ritmo, hacer también música con la izquierda, ¿no? claro. En ese momento yo siempre observaba, era mucho de investigar así por internet, ver videos, y veía que en esos momentos, eh, por lo general, es como una polirritmia o birritmia el chamamé, ¿no? Tenemos un ritmo como de vals que suena en los bajos, que es lo que comúnmente acompañan los músicos de chamamé. Hay diferentes formas de acompañar, pero en el primer momento utilizaba como un ritmo de vals, utilizaba en los bajos y con eso empezaba a practicar y hacía al mismo tiempo las melodías de chamamé, como el toro, esas primeros chamamé que aprendía, eh, chamarritas también, como Juan del Guarellán, eh, y todo esto lo fui haciendo a poco de forma autodidacta y me empezó a interesar y a poder aprender. Entonces, uno de los maestros, el primero que fue para aprender teoría musical y más que nada el teclado, ¿no? El piano, fue en Esquina. Ahí conocí a Nicolás Escófano, que él es un bajista, generalmente toca el bajo, pero en realidad sabe tocar muchos instrumentos. Eh, Estuve ahí porque él era parte del Conservatorio Fracassi, que de vez en cuando iba y tomaba exámenes. Yo estuve con él aproximadamente 3 meses, y mi papá me llevaba por ahí los viernes, iba para esquina y él me enseñaba. Y ahí aprendí teoría musical con él y la escritura musical y la lectura musical. ¿Y qué te Y, dijo Raúl Varelli y cuando te le presentaste con el acordeón? esa es una linda anécdota cuando la primera vez que me vio con el acordeón.
porque él me vio directamente, me vio tocando. Siempre cada vez que él me veía tocando. Yo antes de conocerlo, a él ya tocaba ciertas canciones o chamamé, cualquier tipo de género de Entre Ríos. Y la primera vez que me vio fue en el Teatro 3 de Febrero. Ahí toqué se hizo un homenaje a la batalla de Don Gonzalo. Y ahí me vio Oh, por primera vez y yo lo saludé con un gran gusto porque yo sabía quién era él y yo tenía el sueño, el deseo de poder aprender con él, porque yo sé que él es un gran representante del acordeón de la provincia e incluso del país, que tuvo, por supuesto, sus alumnos, ¿no? Que fue campeón mundial del acordeón. Y bueno, y después lo conocí más directamente en Sauce de Luna. Ahí hubo como una sede de Instituto Raúl Varelli y empecé a aprender con uno de sus alumnos, Martín Candapay. Y después qué me lindo. invitó a que vaya a Paraná, a que aprenda con él. Qué lindo, qué lindo. Me quedé pensando además en esa vez que tocaste en el 3 de febrero para recordar la batalla de Don Gonzalo, una batalla que fue un crimen realmente. Y eso también te lleva a vos a conocer la historia, porque eso es parte de nuestra historia, más allá que en las escuelas se enseñe poco, pero en aquella zona la conocen todas, todo el mundo conoce esa historia. Y tal vez Fabián habrá estado por ahí también ese día, ¿o no? Creo que ese día no estaba, pero siempre recuerdo a Fabián, lo había visto por todos los festivales, obviamente, muy reconocido él, y también como jurado lo he visto, así en los Juegos de Evita, eh, o en el Festival de la Chamarrita, en la pre-chamarrita. Qué lindo. Y, ¿Y cuándo y este empezaste? año, Dijiste, bueno, yo me dedico a esto, a partir de ahora me dedico a esto, porque esto es lo que a mí me gusta, lo que me llena, esto es, vamos a ver qué hago para comer todos los días, pero me dedico a esto. sí, bueno, eso empezó por ahí más que nada a fin de secundaria. Yo también a la vez, mientras estudiaba con Raúl Varelli, también estudiaba en una escuela técnica y todos esperaban que yo estudiara ingeniería o algún tipo de, de oficio relacionado a eso. Y dentro de todo iba muy bien, llevaba bien las materias, todo muy bien y fue como muy impactante que yo vaya directamente a la música por ahí. Y lo que me gustaba era tratar de enseñar música, ser profesor de música. Y así que me puse a investigar y estudiar diferentes materiales que encontraba por ahí. Y incluso me tocó, y gracias a Dios tuve la posibilidad de dar música, ser profesor de música en esa escuela técnica, eh, a partir de un proyecto. Y estuve 2 años aproximadamente dando clases de música y al mismo tiempo estoy estudiando magisterio en un instituto. Qué lindo, viejo, Y en qué este lindo. año dejé de ser profesor de música, dejé la escuela para poder, digamos, como tenemos este año las prácticas, quería enfocarme más en eso y poder terminar ya el magisterio. Hoy levanto mi madero al labrar mis pensamientos, de San Gustavo a los vientos quiero cantarte, Bernardi. Hay un fogón encendido y un pueblo entero de pie, son tus hijos de tu pago que te cantan chamamé.
empezaste a salir con el acordeón? Es decir, aquí está Marcos Garín, yo soy Marcos Garín y toco de esta manera. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue, yo creo que había sido cuando iba a cuarto año de la secundaria. En ese momento invitaba a un guitarrista que siempre me acompañaba en ese momento, Felipe Gallardo, y hacíamos diferentes tipos de chamamé, él cantaba también, y siempre era algo que hacíamos entre los dos. Entonces empezamos a presentarnos siempre colaborando para todas las escuelas que necesiten, los fogones, las iglesias, sí, la capilla, y también en el campo, también presentándonos en las fiestas, como por ejemplo también acá Lázaro Blanco, entre otras fiestas populares de nuestra zona. Y de esa manera me fueron conociendo como músico. También en Sauce Luna, al mismo tiempo mientras yo estudiaba, también me invitaban a las peñas o a los fogones, y en ese momento yo estaba muy con el estilo de Abelardo Di Mota. Ajá. Tenía muchos temas, muchas canciones de Di Mota, y surgió en un momento que me invitaron a un festival en homenaje a Abelardo Di Mota, del cual también participé. Qué lindo. Eh, y después también he tocado con cada artista muy importante de la zona acá, como es Nacho Jalil, Dani Jalil. Ellos hemos tocado acá en festivales de la zona, acá locales, y con ellos he aprendido mucho también. Los cuento también las anécdotas que me contaba, que también lo había conocido de Mota, y ciertos cuentos que tenía acerca de él, y además poder escucharlo y ver que fue un músico, un artista muy importante para la ciudad. Y después Raúl, lo conocí a... Sí, te Ajá. escucho. Y después lo conocí a Fabián, que fue el que me ayudó mucho y me convocó para el Festival de la Chamarrita. Y ahí toqué el año pasado. Qué lindo, qué lindo. Raúl Varelli seguramente habrá pensado, porque él le encanta, es decir, bueno, a este alumno lo mando a que toque en Rusia si se puede, no te tentó nunca con que salga y ande, porque le encanta eso a Raúl. Sí, por ahí lo que más le gusta a Raúl es el estilo más europeo, los vals o el estilo de clásico, ¿no? Y por ahí yo me voy más por el lado del folclore. Igualmente tengo algunos vals francés que me gustan mucho, estilo de Feliciano Brunelli, que él me acercó y me gusta también. Raúl Varelli, que también tiene su propio estilo y ha tenido en toda su vida diferentes formas de presentar su música a través de la cumbia también. He visto que ha tenido un grupo de cumbia, de música popular, junto a su grupo. Las Tarantelas también, que vi una que había compuesto él. Sí. ¿Y cuándo Marcos Garín empezó a componer? Ha dicho, bueno, se le ocurrió, mira, tengo esta melodía, a ver, empezamos a trabajar para hacer algún tema, cómo lo armamos. ¿Cuándo empezó eso? Eso empezó, creo que incluso que desde muy joven ya, junto a los 15 años también fue una mezcla, digamos, porque yo utilizo también la guitarra y el acordeón, digamos, lo sumo los dos. Y en ese momento así trataba de hacer composiciones que no tenían sentido porque no tenían ideas formadas, no tenía todavía una teoría musical establecida ni ordenada en mi mente. Por eso hacía más música de ambiente, podía decir que no tenía tanto sentido. Pero después con el pasar del tiempo empecé a comprender la estructura y que la música tiene formas musicales, ¿no? Que están dentro del chamamé o de los géneros o estilos del folclore. Y de esa manera
buscar darle forma a a la expresión o lo que uno quiera hacer con la música, con los sonidos. Y la primera canción que me animé a lanzarla fue el tema que se llama A un héroe, que lo hice junto con con este compañero que se llama Felipe Gallardo. Él había escrito la letra de A un héroe, que está dedicado con Crypto Bernardi. Y De acá ahí un héroe de de San San Gustavo. Gustavo. De San Gustavo, Sí. sí, señor. Qué- Y yo venía con esa letra, yo la tenía pensando 2 años, y yo decía, tengo que buscarle una melodía o tengo que hacer algo para que podamos presentar esto, para que, además, porque la letra explica cómo fue la historia y de qué manera hizo esa gran hazaña el conscripto Bernardi. Y bueno, entonces, pensando tanto, y al último día se me ocurre la melodía y los arreglo para hacerla con él y la empezamos a formar y la grabamos y la presentamos. A partir de esa hora también pude ingresar a Sadaic y de esa manera pude ser de manera oficial, digamos, un compositor. qué Y lindo. actualmente hago otro tipo de composiciones, quizás más con instrumentos diferentes, como el piano, un órgano quizá, la guitarra y el acordeón, que como se pueden ver en las últimas obras que he hecho, por ahí inspirado en los músicos de esta zona también, por ejemplo, Aire de mi Tierra, que estuvieron en su momento con ese órgano tan llamativo, ¿no? Sí. Que también lo ocupó Pocho Roche, el órgano y sintetizadores que ocupaba él para los chamamés, para tratar de darle como un toque místico, divino. Aire de mi tierra, Los Gómez, Lelio Olivari. Qué historia esa, caramba. Qué historia esa. Muy, muy, muy importante. Muy importante para toda la provincia, ¿no? Claro, como Sí, decíamos sí. al principio, tuviste y tenés allí en esa zona mucha gente para aprender mucho, ¿no? Para aprender mucho, Sí, sí. escuchando, preguntando, en muchos casos. Qué lindo, Claro, viejo, qué sí. lindo. En primer lugar, ¿no? Que tenemos a Linares Cardoso, que nació acá, ¿no? Es uno de los más importantes. Después, bueno, Aire en mi Tierra, que fueron más actuales, pero otros compositores, otros artistas como Coco Vivas, Carlos Martínez, Chino Martínez, son personas muy importantes acá y que, Personalidades, son personalidades, que- sí. y bueno, esos artistas de mi ciudad me inspiran mucho y son los que me llamaron mucho la atención y me llevan a componer y a pensar en el paisaje que nos rodea, ¿no? Y en la gente también, Sí, señor. que Y nos trae con esa recuerdos. gente vas a aprender un montón, un montón. Sobre todo vas a aprender a observar, porque después vas a ver el mismo paisaje, lo vas a mirar vos y lo vas a interpretar como vos querés, ¿no? Es así, pero ellos te van a enseñar mucho de lo serio, de lo nuestro y de lo que nos identifica. Qué lindo, qué bueno que puedas aprovechar eso, realmente, Sí, sí. A mí me realmente. gusta escuchar las grabaciones que quedaron en la historia, por ejemplo, de Carlos Martínez, de Coco Vivas, y eh, te da mucha inspiración la obra que ellos hicieron. Y también quería destacar la importancia de, como acordeonista, a Lelio Olivari, que también me da una inspiración también, que me encanta también su forma de tocar. Otros músicos también, Ramón Santich, que también tenía su estilo peculiar también. Ramoncito, un Y también personaje arriba del escenario, Dios mío, qué sí, grande. lo importante es la humildad, ¿no?, que tenía don Ramón, Sí. una humildad y le llegaba mucho a la gente. Ahora, ¿cómo te sentís vos hoy con el acordeón, con la música, con toda esta gente de la que vas aprendiendo, con la poesía, con personajes como con Cristo Bernardi,
o con hechos impresionantes para nuestra historia, como la batalla de Don Gonzalo, como ahí mismo tenés que ser personajes como Don Linares Cardoso en La Paz. ¿Cómo te sentís hoy con tu acordeón así y pensando en todas esas cosas? Y yo diría que dentro de mi mente tengo una cantidad de imágenes, una cantidad de paisajes, en primer lugar, una gran responsabilidad por lo que ellos hicieron, y tratar de mostrar lo que tenemos en la región acá y en la provincia en general. Es como, podríamos decir, lo que heredamos, es un legado que hay que tratar de seguir cultivando, ¿no? Y que seguir buscando en eso, ahondando para poder, para que se pueda ampliar y que lo pueda conocer toda la gente. Qué lindo, viejo. Marcos, te agradecemos mucho el tiempo, nos alegra todo lo que estás haciendo. Te mandamos un abrazo muy grande, las felicitaciones, y esto recién empieza, sos muy joven. Un abrazo, hermano, un abrazo. Un abrazo, saludos para todos. Marcos Garín, 22 años tiene, y realmente hace cosas muy lindas. No se olvida el nombre, Marcos Garín. Buen músico, buen artista, escúchelo.